Bueno, buenas noches, bienvenido a Casa Bacardí y a este programa sobre la política de los Estados Unidos a Cuba bajo la administración de Obama y bajo la del presidente Trump. Es un placer para nosotros compartir esta noche con dos instituciones importantes en la comunidad cubano-americana. Primero que nada, el Centro para una Cuba Libre que dirige mi colega Frank Calzón, y también el Inter-American Institute que dirige el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Es el dirigente. No se oye. Y Carlos Alberto es el presidente. Él es el jefe. El jefe que más manda en el instituto es Carlos Alberto Montaner. Yo soy el que toco la tumbadora aquí. Habla más alto, habla más alto. Me acerquen, a ver, así. Bueno, ya la bienvenida está, no vamos a repetir la bienvenida. Yo le he pedido a todos mis colegas que hablen por 10 minutos cada uno y después abrirlo al público para comentarios y preguntas y respuestas, que es la parte más interesante. Hoy nos llegó de la oficina del presidente una nueva directiva que le ha mandado a todas las instituciones dentro del gobierno americano, a todas las oficinas de relaciones exteriores, de economía, de política internacional, diciéndole que acaben todas las prácticas que benefician al gobierno de Cuba, que aseguren que sigan el ban o la prohibición del turismo a Cuba, que mantengan el embargo de los Estados Unidos, que amplíen los esfuerzos para apoyar al pueblo de Cuba y que no restablezcan la política de wet food, dry food, y que asegure el acercamiento entre los Estados Unidos y el pueblo de Cuba, que asegure los intereses de los Estados Unidos y los intereses del pueblo de Cuba. Esto es el primer paso para que estos departamentos preparen una serie de actividades, una serie de programas, una serie de restricciones con respecto a los viajes a Cuba y las inversiones norteamericanas en Cuba. Así que esto en los próximos 30 días veremos lo que estas instituciones van a organizar y ya se lo mandaremos a todos ustedes para que lo sepan. Vamos a seguir el orden del programa, empezando con mi colega Carlos Alberto Montaner. Asegúrate que esté encendido. ¿Se oye bien? Fuerte, claro, claro. Carlos, ¿se oye? Un momento, por favor, pidiendo al señor Cabo, que le está en el panel, que venga. Jaime, tiene que hablar, Carlos, bien fuerte, porque con el aparato la gente que está atrás no oye. Ok. Trate de hablar fuerte. ¿Por qué no nos vamos unos milímetros más allá para que el orador no... ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien? Bueno, en primer lugar voy a darle las gracias a Jaime Sushriki por recibirnos en su casa, que siempre me parece muy importante. Este es uno de los sitios clave de la oposición cubana y en general de quienes defienden la democracia. Inmediatamente voy a hacer el disclaimer que me exige CNN. Mi opinión no tiene nada que ver con la opinión de CNN. Yo soy un independiente, no soy republicano, tampoco soy demócrata. Hay cosas del señor Trump que me parecen lamentables y hay otras cosas que me parecen magníficas, por ejemplo, su política cubana. En todo caso, tras 11 presidentes norteamericanos y casi 60 años de exilio, es muy natural recibir con cierto escepticismo la solidaridad de los políticos. En esencia, lo que ha hecho Trump es recuperar la política de contención, de containment, puesta en marcha desde que Harry Truman proclamó la doctrina que lleva su nombre en 1947. Obama, en cambio, se dejó llevar por la política de acercamiento, de engagement, que a mí me parece mucho más deficiente.
Podrá decirse que han pasado casi 60 años desde el triunfo del fallecido Fidel Castro, pero él, su hermano y la generación que entonces tomó el poder continúan gobernando. Por parte de ellos, poco o nada ha cambiado. Congelaron la historia. Cuando Raúl y sus peones aseguran que los cambios se hicieron en el 59 y ya no hay nada sustancial que cambiar, están diciendo exactamente eso, están diciendo algo en lo que creen. Sospecho que Raúl Castro debe estar lamentando no haber tomado el engagement de Obama como un elemento para hacer las profundas reformas que Cuba necesita. El mejor argumento de Trump para regresar al containment es el inmovilismo de el inmovilismo de la dictadura. En lugar de dar un golpe de timón en la isla, como secretamente esperaban las 3/4 partes del aparato y casi la totalidad de los cubanos, Raúl Castro se dedicó a sacar lo que en España dicen las ridículas cuentas del gran capitán, para intentar que Washington le devolviera a Cuba miles de millones de dólares por los daños supuestamente infligidos durante el embargo comercial. Perdió una extraordinaria oportunidad de alguna manera consolidar su revolución o consolidar el cambio. Aunque Trump lo anunció desde que se reunió en Miami con la Brigada 2506, cuerpo expedicionario que le hizo un valiente servicio a Cuba. Y aquí está Johnny, que fue una de las personas clave en todo esto. Me sorprendió gratamente su discurso en el Teatro Artime, especialmente cuando enfocó las represalias en el aparato militar simbolizado por Gaesa. En definitiva, ¿por qué el cambio de estrategia y retomar la política de contención con respecto a Cuba puede ser positivo para Estados Unidos? Es positivo con relación a Estados Unidos porque identifica claramente que Cuba es un enemigo perseverante y tenaz. El peor error de cualquier nación es no saber y no poder identificar amigos y enemigos. Cuba es un enemigo de los Estados Unidos desde hace muchas décadas y además persisten en ello. El régimen cubano es aliado y colaborador de Corea del Norte. Es aliado de Irán. Fidel lo dijo en Teherán a principios del siglo XXI. Cuba e Irán pueden poner de rodillas a Estados Unidos. Es una frase de Fidel Castro. Y luego Cuba le abrió las puertas a Ahmadinejad, el presidente electo por Irán, y le creó un circuito de colaboradores en América Latina. Iban mucho más allá de lo que era un asunto puramente retórico. Cuba es la cabeza del socialismo del siglo XXI y hace un esfuerzo restaurador de una forma de comunismo iniciada con el Foro de Sao Paulo tras el fracaso del comunismo en la Unión Soviética y Europa Oriental. Por extraño que parezca, esa es la dedicación de Cuba. Es decir, por raro, por delirante que parezca, eso es lo que Cuba pretende. Vuelvo a insistir en ello, hay un discurso de Felipe Pérez Roque pronunciado en Caracas en noviembre o diciembre del 2005, en el Teatro Teresa Carreño, en donde dice textualmente que la función de los cubanos y de los venezolanos es sustituir a la Unión Soviética en esa tarea que fue traicionada por los soviéticos y que fue sencillamente olvidada. Cuba es el gran respaldo de Venezuela, sus servicios controlan a ese pobre país y es también el poder tras el trono en Bolivia, donde el embajador se sentaba en los consejos de ministros.
La nueva política de Trump con relación a Cuba es positiva porque le devuelve a la oposición un elemento central que se había perdido con la estrategia de Obama. La idea de que el gobierno cubano, para reconciliarse con Estados Unidos, tiene que admitir la libertad de asociación, excarcelar a los presos políticos y respetar los derechos humanos. Ya es muy claro que existe una tarea pendiente, la democratización de Cuba. La ley Helms-Burton es una ley muy bien escrita y muy bien hecha y muy bien fundamentada. El objetivo del presidente Trump es, por ahora, según dice, que la ley se cumpla. Si esa ley se cumple, es muy positivo para todos los cubanos. También refuerza la posición de los reformistas que dentro de Cuba no tenían la menor fuerza, porque si ya existía la reconciliación con Estados Unidos, sin exigirle nada a cambio a la isla, ¿qué podían ofrecer ellos? Es decir, si había algo en la política de Obama negativo para las fuerzas en Cuba, era negativo para la oposición política que quería democratizar el país, pese a al hermoso discurso que pronunció en Cuba, y además era un elemento contrario a lo que pretendían esos criptorreformistas que sabemos que existen en Cuba. Por supuesto, también hay aspectos negativos para Estados Unidos y para Cuba con el cambio introducido por Trump. Por ejemplo, es negativo para la imagen de Estados Unidos porque lentamente, poco a poco, la hábil diplomacia cubana fue arrinconando a Washington en las esferas internacionales hasta aplastar a su enemigo en el tema del embargo. A La Habana no le cuesta gran cosa retomar ese ímpetu propagandístico. En la década de los 60 y 70 y hasta en parte de los 80, el gobierno cubano estaba bastante aislado y padecía y merecía una imagen muy negativa. A partir de cierto punto, la imagen comenzó a cambiar y prevaleció el criterio del pequeño David, empobrecido por el embargo, empeñado en una batalla desigual con el gran Goliat. Para debilitar la resistencia de Washington, fue muy importante la labor del espía Ana Belén Montes en el Pentágono. La tarea que sus jefes le encomendaron en el Pentágono era unificar y contextualizar las labores de los diferentes cuerpos de inteligencia con relación a Cuba. Pero la tarea que le asignó La Habana era mucho más sutil y perdura hasta hoy, pese a haber sido detenida se me quedaron los papeles. Pese a haber sido detenida en el año 2001. Quiere esto decir que, por una parte, por supuesto, hay elementos negativos y hay elementos positivos en la política de Trump. Pero a mi juicio, cuando uno hace el balance de qué es lo eficaz y qué es lo efectivo y qué es lo negativo, el rol de lo positivo es muchísimo más importante. Yo creo que lo que estamos viendo es el enfrentamiento entre dos versiones de cómo enfrentarse a un enemigo. La política de la confrontación y de la contención, y la política del engagement o del abrazo. La historia, hasta donde eso sirve para algo, lo que ha determinado es que la política de firmeza frente a estos gobiernos totalitarios es mucho más eficiente. La idea de que unas inversiones van a resolver el problema de Cuba porque se va a crear una sociedad civil mágicamente, y esa sociedad civil va a reclamar libertades y democracia, es algo que no se compadece con la historia.
Los chinos hace 40 años que empezaron sus reformas y tienen una dictadura política terrible. Fusilaron y mataron y encarcelaron a centenares, quizás miles de personas en Tiananmen en el 92 y sigue la dictadura. Es verdad que ha tenido éxito en el terreno económico. Cuba ni siquiera ha tenido éxito en el terreno económico porque Cuba, lejos de lo que piensan no sus partidarios, pero de los que piensa mucha gente, no anda a la búsqueda de un modelo económico y político distinto. Cuba diseñó en la década de los 90 el capitalismo militar de Estado. Y ese modelo está basado en la exportación de profesionales cubanos, por los que cobran una cantidad de dinero sustancial, y está basado en la asociación entre los militares y los empresarios extranjeros para la explotación de los trabajadores cubanos. Ese es, incluso en ese camino de explotar a los trabajadores cubanos hay dos vías de ingreso para estos militares. Una vía de ingresos es sencillamente lo que reciben del salario de estas personas que les confiscan entre el 90 y el 95% de sus salarios porque ellos cobran en dólares y les pagan en pesos cubanos. Y ahí se quedan con el 90 al 95% del salario, por una parte. 3 minutos, muy bien. Por otra parte, tienen la posibilidad de que esas empresas rindan algún beneficio. Como ellos son muy torpes en la gerencia y en la administración, les han encargado a empresas extranjeras la gerencia y la administración de un hotel, por ejemplo, o de una agencia de viajes, o de lo que sea, porque realmente ya saben, o por lo menos han confirmado que no tienen ninguna capacidad para manejar esas actividades. Así que tienen dos fuentes de ingresos, pero si funciona mal una de las fuentes de ingresos, que es que el negocio no va bien porque no hay suficientes turistas en los hoteles, no hay suficiente gente en los restaurantes, no importa, porque ya han ganado una cantidad sustancial de dinero alquilando la mano de obra cubana, cobrando en dólares y pagándoles en pesos. Así que ese capitalismo militar de Estado, ese es el modelo diseñado por el gobierno cubano. No les interesa ni siquiera el modelo chino, ni siquiera el modelo vietnamita. Todas esas son fantasías. Ellos diseñaron su propia manera de hacer las cosas y así las están haciendo desde hace muchos años. Ya con esto termino y le paso la voz a otras personas. Muchas gracias, Carlos Alberto. Y ahora quiero invitar a Sebastián Arco, un colega de la otra universidad aquí en la Florida. ¿Cómo se llama? Para que... Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Frank. Es un honor. Muy rápido, quiero hacer un balance de la nueva política, lo que considero importante, fundamental, lo que creo que se quedó en el tintero. Y después quiero brevemente hablar de algunas de las cosas que pasaron antes de que se hiciera el cambio de política, que me parece a mí que son muy significativos. ¿Qué es importante del cambio de política? Hemos regresado a una política norteamericana guiada por principios fundamentales, democracia, derechos humanos, no simplemente hacer negocios, ganancias. Ya no estamos en la época en que lo que era conveniente para General Electric era conveniente para los Estados Unidos. Eso es bueno. Hemos regresado a una política de confrontación, de enfrentamiento con un régimen que lo único que se merece es precisamente ese tipo de política. Eso es lo único honorable, es enfrentarse a un régimen como este con una política de confrontación. Hemos regresado a una política de condicionalidad, donde Estados Unidos no simplemente da
sin recibir ni pedir nada a cambio, sino que es una negociación como Dios manda. Usted me da y yo le doy. Hemos regresado a una política que considera que los verdaderos agentes de cambio dentro de Cuba no son los cuentapropistas, no son los funcionarios del régimen, son los opositores que están en la calle. Esos son los verdaderos agentes de cambio. Le recorta las ganancias a los militares, digo recorta porque creo que se quedan todavía afuera muchas cosas, pero es bueno. Y recorta ese turismo frívolo, porque yo creo que si algo ha demostrado los 2 años y medio que llevamos con la política de Obama, es que la teoría del turismo activista es simplemente ridícula. Los turistas no cambian gobierno. Imagínense a las Kardashian haciendo intercambios pueblo a pueblo en Cuba de manera significativa, como dice la política norteamericana. ¿Qué se quedó, según mi opinión, en el tintero? Hay una distinción entre el aparato militar del régimen y el régimen mismo, que yo creo que no es necesaria ni correcta. Si le quitamos el pan a Gaeza, hay que quitarle el pan al resto del aparato económico del régimen que controla el 90% de la economía. La prensa constantemente se está refiriendo a que Gaeza controla el 40 o el 30 o el 60. El Estado cubano controla el 90% de la economía. El Estado cubano es el enemigo, no Gaeza. Gaeza es un brazo del Estado cubano. Yo creo que eso hay que ajustarlo en esta nueva política. Deja en su lugar cosas de la política anterior que son, en mi opinión, muy negativas. Por ejemplo, el negocio de gerencia de la compañía Starwood en un hotel que es de la compañía Gaviota, que es de la compañía del grupo Gaeza, se permite porque ya estaba. No me parece buena idea permitir este tipo de negocios que van en contra del espíritu y de la letra de la ley de la Helms-Burton y además de eso, de la intención de esta nueva política, simplemente dejarla ahí porque ya estaban ahí. Se quedan los cruceros, que en mi opinión son la antítesis de la política pueblo a pueblo. Todo el que ha estado en un crucero sabe que quien se baja en un puerto de atraque no tiene apenas tiempo para interactuar. Y los cruceros en Cuba atracan en los operativos de Gaeza. O sea, todo el dinero de los cruceros en Cuba, y es sustancial, va a parar directamente a los bolsillos de Gaeza. Es una contradicción con la intención de la política dejar los cruceros. No se mencionó el Cuban Medical Parole. En mi opinión, hay que restituir el Cuban Medical Parole, porque hay muchísimos médicos cubanos que ya dieron el salto y están ahora en un limbo migratorio y legal, de donde no pueden regresar a Cuba, son considerados desertores por el gobierno cubano. Yo creo que corresponde a esta administración echarle una mano a esa gente que ya habían dado el salto antes de que el señor Obama cambiara la política. Ahora, creo que es importante notar algunas de las cosas que pasaron en las semanas previas al anuncio, porque son muy significativas y nos enseñan por dónde vienen los tiros del lado de allá, del lado del régimen cubano. Por ejemplo, la campaña frenética del gobierno de Cuba y del lobby del gobierno de Cuba aquí en los Estados Unidos para tratar de demostrar de alguna manera que cambiar la política de Obama era negativo, era contraproducente, iba a ocasionar pérdidas millonarias a las compañías norteamericanas, iba a ocasionar miles de empleos a las compañías norteamericanas. Se sacaron los números de la manga, números que incluso el señor John Kaulich, que está a favor de la política de engagement económico con Cuba, reconoce que son exagerados y son falsos en su gran mayoría. Pero eso demuestra
hasta qué punto el régimen cubano se está beneficiando de la política de Obama cuando ellos están haciendo toda esta campaña que cuesta dinero para tratar de frenar el cambio que se había anunciado. Llegaron incluso a decir que echar para atrás la política de Obama iba a dañar el incipiente sector cuentapropista de Cuba. Y se olvidaron que los cuentapropistas en Cuba llegaron primero que la política de Obama. Y los cuentapropistas de Cuba abrieron restaurantes, paladares para servir a la población y servir a los turistas mexicanos, españoles y canadienses que ya estaban yendo a Cuba hace más de 25 años. Y no se deben a la apertura de Obama, ni van a perecer porque dejen de ir los turistas norteamericanos a Cuba. O sea, esto es una demostración de nuevo hasta qué punto ellos manipulan la realidad para tratar de impedir que se cambie la política, lo cual demuestra que la política de Obama les conviene. A pesar de haber dicho que la política de Obama era una especie de caballo de Troya para minar al gobierno cubano desde adentro, aparentemente está claro que estaban usando un doble lenguaje. Por un lado decían que la política era un caballo de Troya, por el otro lado se están beneficiando a manos llenas de esa política. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. No, Camilo, no. Hay tolerancia. Recordemos que desde que se implementaron los cambios de Obama el 17, no ha habido en Cuba una sola nueva reforma por parte del régimen. Ni una sola nueva reforma. O sea, argumentar que darle para atrás al cambio de Obama es afectar el ritmo de reformas en Cuba o afectar al sector reformista que aparentemente estaba en control, nadie me lo había dicho. Que estaban presionando a Raúl Castro, el sector reformista, que por cierto nadie sabe quién es el sector reformista en Cuba. Estaban presionando a Raúl Castro para que continuara haciendo la reforma, pero es que no ha habido ni una sola reforma desde el 17D. Hicieron incluso argumentos razonables o aparentemente razonables, hablando de los derechos inalienables de los norteamericanos. Imagínense ahora al régimen cubano hablando de derechos inalienables. Los pájaros tirándole a la escopeta. Y constantemente diciendo que se iba a cambiar una política que tenía un apoyo mayoritario de la opinión pública de los Estados Unidos. Y yo les hago una pregunta importante. ¿Desde cuándo la política exterior de un país se gobierna por la opinión pública? Las políticas exteriores se hacen desde arriba, no desde abajo. Si la opinión pública gobernara la política exterior de Estados Unidos no hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, porque el pueblo norteamericano no quería ir a la guerra en Europa. Sin embargo, era necesario y se hizo. Así es como se hace la política exterior, no a base de encuestas de opinión. Eso es ridículo. Por último, demuestra también una teoría clásica de las ciencias políticas que se llama resistencia burocrática. ¿Qué trabajo le costó a Trump echar para atrás la política entera de Obama? No la pudo echar atrás entera. O había cosas que quizás a estas alturas valía la pena dejar, pero había otras que podía haber cambiado. Yo las enumeré anteriormente. Pero es que dentro de los gobiernos la burocracia ejerce una resistencia enorme a una política que ya está establecida, aunque tenga apenas 2 años y medio. Eso es algo que funciona en todas partes del mundo. Y demuestra hasta qué punto el argumento que viene de Cuba y que repiten los lobistas cubanos acá en Estados Unidos, de que el exilio intransigente, la mafia de Miami, que ellos llaman, ha secuestrado la política exterior norteamericana, es simplemente una falacia. La política norteamericana tiene su ritmo y cuando tiene que ir en contra de la opinión del exilio cubano, ya ha pasado antes y me temo que va a volver a pasar en algún momento, lo hacen. Recordemos a Clinton y a su fatídico acuerdo migratorio del año 95. Pero es cierto que hay una resistencia inherente
una inercia dentro de las burocracias que gobiernan que hace muy difícil darle para atrás a una política que ya se ha establecido. Para terminar, quiero recordarles algo que es importante. Los que cambian la realidad de un país son la gente que vive en ese país. Los que cambian la realidad de Venezuela son los venezolanos que están hoy en la calle en Caracas. No lo que hagan en Washington o lo que hagan en Europa. La política norteamericana es importante, pero no es lo más importante. Me alegro mucho que la política norteamericana se haya movido desde donde estaba con Obama, pero al final el cambio que queremos en Cuba tiene que venir de adentro de Cuba. Gracias. Gracias. Gracias, Sebastián. Y ahora vamos a oír al doctor K. Buenas tardes, un afectuoso saludo al doctor Suslicki, a todos los oradores y expresarles que para mi análisis voy a partir de 4 frases, hay muchas más, que el presidente de los Estados Unidos expresó el pasado 16 de junio aquí en Miami para tomar la decisión de cambiar la política de los Estados Unidos respecto a Cuba. Manifestó que realizaba la cancelación total del mal acuerdo con el régimen cubano. Agregó la oferta de sentarse a la mesa a negociar un mejor acuerdo para el pueblo cubano, el pueblo americano y el pueblo cubano-americano. Dijo que el régimen de los Castro ha enviado armas a Corea del Norte y apoya la represión en Venezuela, violando los derechos humanos. Aumentó diciendo que no permaneceremos más en el silencio frente a la opresión. Y tal vez la frase más relevante que se escuchó fue la de decir: lograremos pronto una Cuba libre. Y la persona que dijo esto es el presidente de los Estados Unidos, el jefe de Estado y el jefe de gobierno de la potencia más importante del mundo, quien en el marco de sus competencias constitucionales tiene la facultad de establecer y cambiar la política exterior de los Estados Unidos. Y el cambio de política exterior que ha hecho el presidente Donald Trump no es solamente un cambio de política exterior respecto a la relación bilateral con Cuba, es el cambio de la política exterior de los Estados Unidos con toda la América Latina. Y ese es el punto que me propongo demostrar. Hasta 1999, en que Cuba sufría su periodo especial y su miseria, y todo el mundo libre esperaba que esa agonía lleve a la liberación del pueblo cubano, como sucedió con el tema de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética unos años antes. Cuba era la única dictadura en las Américas. Pero llegó Hugo Chávez con dinero en busca de soporte político. Fidel Castro puso lo que podía poner: seguridad, inteligencia, metodología de control social para estabilizar el gobierno de Chávez, y Chávez puso dinero, petróleo, todo lo que necesitaba la dictadura castrista. A partir de ese acuerdo, de manera, en principio, los primeros años sigilosa, no detectada para las democracias de la región, se produjo la recreación del sueño castrista, del foquismo para el control de la América Latina, que había intentado en la década de los 60 a través de proyectos guerrilleros en toda la región. Guerrilla urbana en la Argentina, en el Uruguay, guerrilla abierta con el Che Guevara en Bolivia, una agresión a Venezuela, aliento a la guerrilla en el Perú, en el Brasil, aliento a las guerrillas en Colombia. Había ensangrentado toda la región. Y tuvo la oportunidad, con el dinero que le llevó Chávez,
de recrear eso, pero con un método diferente. Liquidar la democracia por el mecanismo de la democracia que son las elecciones, para tomar el poder, como lo hizo Rafael Correa, como lo intentó Evo Morales, como lo hizo el propio Hugo Chávez, a través del voto, y después, mediante sucesivos golpes blandos, destrozar la institucionalidad democrática y constituir lo que hoy día conocemos como las dictaduras del socialismo del siglo XXI en el marco del proyecto bolivariano, proyecto ALBA, que no es otra cosa que la expansión del castrismo en las Américas. Una expansión que está en decadencia, pero que logró su momento de más alta expresión cuando controlaban el Brasil con el Partido de los Trabajadores en el gobierno de Lula y Rousseff, con la tremenda secuela de corrupción del Lava Jato, cuando controlaban el gobierno argentino con los Kirchner, y que hoy día controlan Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. La observación de la realidad objetiva nos muestra que la dictadura castrista, en vez de contraerse, se expandió, y cuando murió Hugo Chávez, lo que pasó con la dictadura castrista fue que asumió el liderazgo político de América Latina. Y les doy para muestra un botón de ejemplo, que es el control de la Organización de Estados Americanos, sin participar directamente en la organización, con el control del voto de los países del Petrocaribe, los países propios de lo que es el socialismo del siglo XXI, al punto de hacer de la OEA la instancia de violación de la democracia, en vez de ser la instancia de cumplimiento de la Carta Democrática de septiembre del año 2001. Con el cambio del secretario Insulza al secretario Almagro, se produce un quiebre y vemos una OEA reclamando por Venezuela, aunque no reclame por los otros países, porque Venezuela es el país en crisis. Pero vemos también a la dictadura castrista manteniendo la vigencia de su poder, perdiendo la mayoría, pero logrando en la Asamblea General de Cancún de los últimos días bloquear las decisiones de la organización. Es una dictadura cuyo poder agoniza, pero cuyo poder todavía tiene vigencia. Y respecto a los Estados Unidos, el proyecto ALBA o el socialismo del siglo XXI tiene a sus jefes de gobierno, a sus dictadores, empezando por el fallecido Chávez, siguiendo por Maduro en Venezuela, siguiendo con Correa y Lenín Moreno en el Ecuador, el dictador cocalero Evo Morales en Bolivia y los Ortega, Daniel y su esposa en Nicaragua, declarados antiimperialistas, declarados enemigos de los Estados Unidos, y que ejecutan esa enemistad con hechos como los siguientes. De Venezuela se votó al embajador americano, se votó a la DEA, se votó la cooperación militar, se votó AID. Lo mismo sucedió en el Ecuador, que además le quitaron a los Estados Unidos la base militar de Manta, que era la única base antinarcóticos que se tenía en la región. En Bolivia igual, expulsado el embajador, expulsada la DEA, terminada la cooperación antinarcóticos y acabaron con toda la cooperación económica. Nicaragua jugando entre dos aguas, pero declarándose abiertamente y votando abiertamente a favor de este proyecto antidemocrático, antinorteamericano, que tiene el rótulo de antiimperialista. Porque ser antiimperialista es ir contra la democracia en boca de estos dictadores, es ir contra la defensa de los derechos humanos. El antiimperialismo de Chávez, de Castro, de Maduro, de Evo Morales, es el antiimperialismo que va contra la libertad de prensa, que reprime en las calles, que tiene presos, exiliados y perseguidos políticos con un sistema de justicia que no refleja Estado de Derecho y donde no hay división e independencia de poderes. Estamos hablando de que hoy día, después de desarrollado este proyecto, el tradicional exilio cubano se ha vuelto exilio latinoamericano. Mi país, Bolivia, tiene más de 1.200 exiliados políticos que están en Paraguay, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España. Ustedes han visto los miles de venezolanos exiliados en Estados Unidos, en España y en otros países. Ustedes han visto periodistas y empresarios ecuatorianos exiliados aquí en los Estados Unidos. Ustedes han visto a la oposición nicaragüense perseguida judicialmente. Y la pregunta es, ¿esto hubiera sido posible sin el castrismo, sin la vivencia y la presencia y
la dirección de la dictadura castrista, no. Por eso es que, observando la realidad objetiva, y me quedan 3 minutos, lo que ha hecho los Estados Unidos, lo que ha hecho el jefe de Estado, el presidente de los Estados Unidos, es un cambio de política exterior con Cuba, señalando la cabeza de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, de las dictaduras de las Américas, porque hoy hay 2 Américas, una América dictatorial liderada por Cuba y expandida en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y que controla con la otra mano algunos votos del Petrocaribe y está infiltrada en El Salvador y está tratando de llevar a la guerrilla de las FARC al gobierno en Colombia, y la otra América que se defiende, que es democrática y que defiende la libertad. En ese escenario, el cambio de política exterior que ha hecho los Estados Unidos está fundado como toda política exterior. Una política exterior se funda en principios que ya he señalado: libertad, democracia, Estado de Derecho, justicia, y se funda en intereses. Y quiero hablar sobre los intereses de Estados Unidos en los 2 minutos que me quedan respecto a este grupo agresor, respecto a las dictaduras. Estados Unidos está amenazado por el sistema dictatorial latinoamericano dirigido por Cuba e integrado por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua en 3 materias: narcotráfico, terrorismo de origen islámico y presión descontrolada en la migración. No es una casualidad que todos hayan expulsado a la DEA. No es una casualidad que Venezuela y Bolivia sean señalados como narcoestados. No es una casualidad que las FARC desde Colombia y Evo Morales desde Bolivia sean los proveedores al hub, al centro del narcotráfico en América en que se ha convertido Venezuela. No es una casualidad que se señale a los venezolanos y a miembros de ese gobierno, empezando por el vicepresidente, como parte de los más grandes traficantes y lavadores del dinero que viene del narcotráfico. México, donde se concentra el tema, son los dealers de estos narcotraficantes que han hecho de la política una organización de corrupción para amenazar y penetrar en los Estados Unidos con droga. Esa misma droga financia al terrorismo de origen islámico, con droga, con tráfico de armas, y esa es la amenaza sobre Estados Unidos. Y la gente migra, y ustedes lo saben, no por razones fundamentalmente económicas. La gente migra por miedo, cuando su vida está amenazada, y todos nosotros somos prueba de aquello. Pero son prueba también la gente pobre y la gente humilde de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Colombia, que para que el hijo no sea reclutado por los narcotraficantes o la hija no sea llevada a la guerrilla, prefieren que migren. Y esa es la presión que hace de los Estados Unidos un país que se tiene que defender. Concluyo diciendo que el cambio de política exterior, que veremos cómo se implementa, es un cambio claro para la política con Cuba, pero para la política de los Estados Unidos con América Latina. Es un cambio en el mejor interés de los Estados Unidos para protegerse de las amenazas del terrorismo, del narcotráfico y de la presión migratoria, pero que tiene que beneficiar para recuperar la libertad no solamente del pueblo cubano, sino del pueblo venezolano, del pueblo ecuatoriano, del pueblo boliviano, del pueblo nicaragüense, y para proteger a los otros pueblos que están amenazados por la dictadura castrista, que sigue practicando terrorismo, sigue amenazando con guerrilla y sigue penetrando y tratando de desestabilizar los gobiernos democráticos, incluido el gobierno de los Estados Unidos. Gracias. Doctor Sánchez Berzaín, le agradecemos sus palabras, y ahora vamos a escuchar a Frank Calzón, el director del Centro para una Cuba Libre, uno de los pocos cubanos que están dedicados 100% a denunciar al gobierno de Cuba y a denunciar las atrocidades del régimen de La Habana. Es un placer tener a Frank. ¿Dónde estás? Okay. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor Suslicki. Para mí es un gran honor estar aquí en el Centro de Estudios Cubanos y para Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, una de las instituciones más importantes que tienen los cubanos libres para el estudio y el análisis de la situación cubana. Hay tantas buenas personas por aquí, pero creo que debo de
de por lo menos mencionar que con nosotros está nuestro gran Armando Valladares. Vamos a comenzar por lo que oímos al final. El último orador habló de la implementación de la política del señor Obama. En el sur de la Florida y en otros lugares hay algunas personas creen que el señor Obama, con el poder que tiene, puede hacer las mismas... Obama o Trump. Perdón, gracias. Que el señor Trump, con el poder que tiene, puede hacer lo mismo que hacía Obama o lo que hace Raúl Castro. Todos sabemos que en La Habana, en un momento, Fidel Castro fue a la televisión y empezó a hablar sobre el problema que había con la juventud, y antes de que él terminara el discurso, ya los camiones del ejército estaban recorriendo las calles, llevándose a campos de trabajo a aquellos muchachos. La democracia norteamericana y la democracia en general no funciona de esa manera. Eso nos lleva a cómo funcionó bajo el señor Obama. El acuerdo con Cuba se hizo en secreto, sin que el Congreso de los Estados Unidos lo supiera, sin que hubiera una discusión sobre el asunto. El señor Trump, otra de las cosas que ha hecho es regresar a la sociedad norteamericana. Hemos visto que la política de Cuba del señor Trump se ha discutido en la televisión, en el radio, en los periódicos. Hay grupos de interés que ponen anuncios en las universidades. Nada de eso sucedió bajo el señor Obama. Alguna gente han criticado, por ejemplo, que el senador Marco Rubio, el congresista Mario Díaz Balar, han tenido algo que ver con la política de Trump. Pero ¿cuántos de ustedes han oído hablar de Alejandro Castro Espín? El gobierno cubano sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Había discutido lo que iba a ser la política de Estados Unidos. ¿Eso no es colusión? ¿Eso no es lo que ahora se dice que hay que investigar? El asesor Ben Rhodes, del presidente, un gran escritor de discursos, fue el que representó a los Estados Unidos en estas discusiones en La Habana. Del otro lado estaban un teniente coronel que lleva la vida manejando todo eso. ¿Cuántas veces hemos oído en el radio, en la televisión, en todas partes, que la política del señor Obama es una nueva política? Una nueva política. El señor Obama ha regresado a una política vieja y desacreditada de los años 40 y 50, donde los presidentes norteamericanos se abrazaban a los dictadores y donde los intereses económicos dictaban la política exterior de este gran país. Así que de nueva política no tiene nada. Más allá de eso, algunos que quizás no entienden muy bien cómo estas cosas se van a manejar, hay unas cosas que casi nadie nunca menciona, que en inglés le dicen the regs, las regulaciones. Lo que hemos oído es un discurso de lo que son los principios de la política del presidente. Lo que el presidente quisiera ver. Ahora, en este momento en que estamos reunidos aquí en Washington, se están escribiendo las instrucciones de cómo esa política se va a implementar. Yo no creo que tiene una gran lógica salir a denunciar a una política que todavía no sabemos cómo se va a implementar. Sí sabemos una cosa: el presidente Trump dice que la política hacia Cuba tiene que ser de acuerdo a la Constitución y las leyes. El señor Obama trató, como en el caso de Irán, de darle la vuelta a las leyes y la Constitución. En el caso de Irán estaba prohibido enviar dólares a Irán. El señor Obama mandó miles de millones de dólares. Los dólares estaban prohibidos por la ley, pero el señor Obama los cambió y los mandó en otro tipo de moneda. Eso es una cosa un poco infantil, si no fuera una cosa criminal, y es hora de que esas cosas se investiguen. Entonces, en el caso de Cuba,
hay una ley que dice que el turismo norteamericano está prohibido. Eso es lo que la ley dice. El señor Obama dice que los turistas que van a Cuba no son turistas, que esos turistas van bajo 12 categorías de intercambio cultural, de pueblo a pueblo, de una visita religiosa, etc. El señor Trump dice que se va a hacer cumplir la ley, pero que él va a mantener esas categorías, pero que esas categorías tienen que ser según la ley. Cuando una persona dice que va a visitar una iglesia, que va en una cuestión científica, para eso es para lo que es. No es para ir a Tropicana, no es para estar haciendo turismo en las playas de Cuba. Entonces, en la medida en que se implementen esas categorías, en la medida en que las personas tengan que asumir responsabilidad. Algunas personas, yo sé, han ido a Cuba en el aeropuerto, le dicen, ¿y usted de qué va? Y dice, no, de turista. Y dice, no, usted no puede decir de turista. Usted tiene que apuntarse en una de estas cosas. Ya en el momento en que el ciudadano tenga que asumir responsabilidad por sus hechos, yo creo que el llamado turismo a Cuba va a restringirse bastante. Después de eso, hay que ver lo que sucedió en el ámbito internacional desde que comenzó las conversaciones con La Habana. Esa parte casi nunca se menciona por ningún lugar. Es como si la cuestión fuera los derechos humanos en Cuba de un lado y la gente que quieren hacer dinero con los militares en Cuba, que creen que van a ganar mucho dinero, de otro. Pero hay otro aspecto, que es la política hostil, peligrosamente hostil, del gobierno cubano en contra de los Estados Unidos. Mientras el señor Obama estaba negociando con La Habana trató, como todos sabemos, de enviar un cargamento de aviones de guerra y de cohetes a Corea del Norte. El señor Obama no le prestó mucha atención, pero hay un informe de Naciones Unidas diciendo que eso era una violación de las leyes internacionales. El señor Obama no le prestó ninguna atención cuando las agencias de inteligencia fueron al Congreso de Estados Unidos y denunciaron públicamente que Cuba era uno de los países de peligro cibernético para los Estados Unidos. Se habla mucho del Internet, pues ahí el señor Obama parece que no se enteró de lo que sus agencias de inteligencia le estaban diciendo al Congreso. Raúl Castro le dijo que si no sacaba a Cuba de la lista de los países terroristas, no iban a abrir las embajadas. El señor Obama sacó a Cuba de la lista de los países terroristas. En aquel momento y todavía ahora hay terroristas norteamericanos viviendo en Cuba bajo la protección del régimen. ¿Qué ha dicho el señor Trump? Como le dije, el señor Trump no es un rey despótico, es el presidente de una democracia. El presidente ha pedido, en una larga lista que ya mencionó el doctor Susliki, a sus miembros del gabinete toda una serie de cosas. Una de las cosas es que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia hagan un informe sobre los fugitivos que quiere el FBI que viven en Cuba y la tienen que entregar. Mi esperanza es que cuando ese informe se presente, la administración le dirá a La Habana, hay dos opciones, o ustedes devuelven a los terroristas asesinos de norteamericanos, o ustedes acaban en la lista de los países que le dan albergue a los terroristas. No, eso no tiene otra solución. Además de eso, para los que están interesados en la cuestión de la promoción de la democracia en Cuba, el presidente ha pedido al Departamento de Estado y a la Agencia para el Desarrollo Internacional que investiguen los programas de promoción para la democracia en Cuba para asegurarse que se estén manejando, estén funcionando según la ley Helms-Burton, que dice que había que promover la democracia en Cuba, porque esos fondos no necesariamente se han manejado con esa perspectiva hasta ahora. Déjeme decir además que lamentablemente
el presidente Obama le dio la vuelta, le viró la espalda a los disidentes cubanos. No lo digo yo, lo dijo el Washington Post, ha salido publicado en todas partes. Cuando fueron a abrir la embajada norteamericana en Cuba, en Washington, a mí me dijo un funcionario del Departamento de Estado, yo lo llamé y me dijo, bueno, yo te puedo dar la respuesta oficial. La respuesta oficial es de que no había espacio. Si la razón por la que no invitaron a 3 o 4 personas más en la apertura de la embajada era que no había espacio para los disidentes. Pero los lobistas procastristas de Miami que fueron allá sí tenían espacio. Más allá de eso, el presidente ha dicho claramente que él está dispuesto a negociar. Esta no es una política en contra del gobierno cubano en todas partes. En la medida que el gobierno cubano esté dispuesto a cambiar su política hostil hacia los Estados Unidos. En el momento en que el gobierno cubano ya no esté trayendo de vuelta a los barcos de espionaje rusos en La Habana, porque nos habían dicho que la Guerra Fría se había terminado, pero aparentemente Raúl Castro no se había enterado, porque los barcos rusos en el momento de las negociaciones con Washington de espionaje llegaban de vuelta a La Habana. En la prensa de Moscú se publicó hace meses que había conversaciones para reabrir el centro de espionaje ruso en Cuba. En la medida en que Cuba quiera tener una relación normal con los Estados Unidos, tiene que dejar de ser un aliado eficaz de Corea del Norte. En la medida en que Cuba quiera ser un aliado de Estados Unidos, Cuba tiene que dejar de ser uno de los enemigos más fuertes que tiene Israel, un gran aliado de Estados Unidos en Naciones Unidas. Es decir, esto dicen que es retórica, pero son cosas muy específicas. Cuando se habla de mandar aviones de guerra y cohetes bajo toneladas de azúcar en un barco, eso no tiene nada que ver con la retórica, esa es una realidad. El gobierno cubano dijo inicialmente que ese barco estaba lleno de azúcar, una donación para Corea del Norte. Otra mentira más del gobierno de Cuba. Para finalizar, déjeme decir que se puede resumir la política del señor Trump muy fácilmente. Trump le dice a La Habana, ustedes quieren tener relaciones normales con los Estados Unidos, son un país a 90 millas, eso puede suceder, pero ustedes tienen, uno, que dejar de jugar ese papel y esas alianzas con los enemigos de Estados Unidos, con los terroristas. Es decir, en La Habana hay terroristas que han matado policías norteamericanos. ¿Cómo es posible que el señor Obama se atrevió a sacar a Cuba de esa lista? Entonces, si La Habana cambia, si La Habana deja de jugar ese papel y si hay una mejora en la cuestión de la represión política, porque hay una pregunta clave. Si el gobierno de los Estados Unidos, bajo el señor Obama, no pudo convencer a Raúl Castro y a las fuerzas de seguridad cubanas que dejasen de golpear, de apalear, de arrastrar por las calles a unas docenas de mujeres que lo que iban era a ir a la iglesia a rezar vestidas de blanco. Entonces, si no pudieron conseguir eso, ¿qué han podido conseguir? Lo que han podido conseguir es que algunos hombres de negocios creen que pueden ir a Cuba a aprovecharse de la miseria del pueblo cubano. Obviamente, si usted quiere establecer una factoría y en Cuba el sueldo son $30 al mes, eso es un buen negocio. Pero al final de todo ese proceso, los intereses norteamericanos concuerdan con los intereses del pueblo cubano. Para los Estados Unidos sería mucho mejor que Cuba fuera un país democrático, un país próspero, un país que no interviniera en los asuntos de otros países en el continente, un país que entendiera que Cuba tiene 12 millones de personas y es un país ahí, la ventaja más grande que tiene Cuba es su cercanía a los Estados Unidos. Fidel Castro durante el embargo decía que el embargo no había resuelto nada para los americanos, que el gobierno cubano no iba a cambiar a una chiva por la vaca.
La chiva eran los Estados Unidos y la vaca, según él, era la Unión Soviética. Él apostó mal, pero los que perdimos fuimos todos los cubanos. Muchas gracias. Gracias, Frank. Y tenemos con nosotros a Juan Manuel Cao, que es el último panelista de este grupo, y después lo abriremos a las preguntas y comentarios. Y si no lo conocen, pongan la televisión. Bueno, muchas gracias a Jaime por invitarme, muchas gracias a Frank. Yo sé que esto es una conspiración de él. Yo me estaba preguntando qué puedo aportar a este panel, ¿no? Y la verdad que lo que puedo aportar es la visión periodística. ¿Por qué? Yo estaba en Trinidad y Tobago, en aquella cumbre de las Américas, que ustedes recordarán porque Chávez tuvo ese gesto desagradable de regalarle el libro de Galeano de las venas abiertas de América Latina a Obama, donde la Cancillería castrista organizó un cerco. Obama era la primera vez que pisaba un país al sur del río Bravo. Trinidad y Tobago no es técnicamente Latinoamérica, pero sí lo es. Primera vez que estaba en América Latina. ¿Cuál es la impresión que se llevó a Obama de allí? Bueno, que todos los países de América Latina lo que querían era que se reincorporara Cuba a la OEA, porque eso fue lo que cada uno de los presidentes en su discurso puso en una línea, ¿no? Empezando por los del ALBA. Luego yo estuve en San Pedro Sula, donde le hicieron esa cama a Hillary Clinton, ya un poco con la complicidad de Hillary Clinton, ¿no? Y estaba Zelaya con su sombrero, todavía no lo habían depuesto. Y la impresión que se llevan también es que ese era el sentir de América Latina. De modo que con esta falsa impresión, y ya con, me imagino, su carga ideológica, Obama empieza su proyecto. Además, después de esa experiencia, también tengo hace 4 años un programa de televisión por donde han pasado todas las opiniones. ¿Y qué puedo aportar aquí? Un resumen de esas opiniones. A ver, mis invitados a favor del proyecto de la administración Obama, en un principio argumentaban que una política de más de 50 años había fracasado y que por lo tanto lo mejor era cambiar esa política para derrocar al régimen, que esa política era mucho más eficiente que la anterior para provocar un cambio de régimen. En la medida que fueron sucediendo los hechos, ese argumento se fue diluyendo hasta el instante en que el presidente Obama, primero de forma oral y luego, más grave todavía, por escrito, dice que Estados Unidos renuncia a producir un cambio de sistema en Cuba. Por lo tanto, a mí me parece que con este antecedente vale la pena responder a ese criterio que he escuchado también de que el presidente Trump el viernes pasado no hizo nada. Y entonces yo me pregunto y me respondo a la misma vez. Linda, ¿cómo andas? ¿No hizo nada Trump? Yo creo que sí, que hizo mucho. Puso las cosas en su lugar. Y lo primero que puso en su lugar es que Estados Unidos recupera la voluntad o la intención de producir un cambio de política en Cuba, a la cual había renunciado la administración Obama por completo. Recordemos que no solo lo dijo el presidente verbalmente, sino que lo puso por escrito. Hay que revisar uno de sus últimas instrucciones. Por lo tanto, esta renuncia de Estados Unidos a provocar un cambio de política en Cuba era una claudicación. Era aceptar algo que el régimen castrista viene pidiendo hace tiempo, que es el reconocimiento en las diferencias. Ellos siempre dicen que hay que aceptarlos tal como son, ¿no? Que son diferentes y que por lo tanto hay que tener un diálogo y unas negociaciones y unas relaciones de respeto mutuo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Respeto mutuo. Entonces, respeto mutuo significa que nosotros claudiquemos. Lo que hizo la administración Obama fue claudicar, darle la razón al régimen, decir que ellos se han ganado el derecho a existir tal como son. ¿Y cómo son ellos? Pues bueno, un sistema de partido único. ¿Cómo son ellos? Un sistema con una legislación que sencillamente margina, encarcela y a veces fusila
a quienes se les oponen, un sistema que arrastra a las damas de blanco en las calles todos los domingos, un sistema que administra la economía de forma como un monopolio completo, ya sea en manos del Estado, como dice Sebastián, o en manos del ejército. A mí también me ha llamado la atención eso de esa cuenta, no sé de dónde salió, del 60% lo administra el ejército, no, el 90%, no, el 100% de la economía, salvo algunos restaurancitos y boberías. Recuerden que el gobierno cubano ha permitido una apertura en el área de los servicios, no en el área de las empresas, de los medios de producción. En las escuelas comunistas en las que nosotros nos maleducamos, nos enseñaban todos los días que el socialismo era el Estado dueño de los medios de producción. No han renunciado a una sola empresa de producción. Solamente en el área de los servicios han permitido algunos pequeños huecos. Por lo tanto, lo que había hecho la administración Obama era sencillamente rendirse. Mira, ya ellos están ahí, tenemos que aceptarlo tal como son. El gobierno castrista lo celebró, después se dieron cuenta de que no podían tirar muchos voladores y fuegos artificiales porque era muy descarado, ¿no? Pero de alguna manera ellos, a través de otros voceros, dijeron que sí, que era la aceptación, que el imperio al fin se había dado cuenta de que ellos se habían ganado y por ahí dan todo ese discurso que no es metafórico, ¿no?, sino bastante político, donde en definitiva yo creo que Estados Unidos realmente cometió un error fundamental. Estoy solo analizando la letra grande, después está la letra chiquita. ¿Qué ocurrió el viernes? Se pusieron las cosas en su lugar. Estados Unidos recuperó la decisión, la intención de producir un cambio en Cuba. Si es más o menos efectivo, eso lo dice el tiempo. Pero puso las cosas en su lugar porque dijo, eso es una dictadura, esa dictadura tiene que cambiar, ese monopolio del Partido Comunista no puede seguir, la violación de los derechos humanos no pueden continuar. Y eso, solamente ese aspecto es totalmente positivo. Porque lo otro era, nada, tirar la toalla en medio de la batalla, ¿no? No aceptamos en sus diferencias al régimen castrista, yo creo que eso quedó claro. No aceptar que sea un solo partido el que gobierne, no aceptar su versión de los derechos humanos. Ellos tienen una versión de los derechos humanos, ellos tienen una versión de lo que son unas elecciones democráticas, ¿no? Yo creo que la mejor aclaración se la hizo la viuda de Salvador Allende en una cumbre en Chile, estábamos allá, que le dijo, elecciones competitivas. Porque no, eso es unas elecciones, es como un juego de fútbol donde hay un solo equipo. No, ni siquiera que el otro está amarrado, no, hay un solo equipo, por supuesto que gana donde está la portería vacía, ¿no? Elecciones competitivas. Y es curioso que se lo haya dicho la viuda de Salvador Allende, ¿no? Y otra cosa muy triste que noté en todos los panelistas que fueron pasando a lo largo de estos 2 años por el programa, ¿no? No solo que fueron cambiando el discurso y volviéndose más oportunistas, sino que me quedó muy claro que cuando empieza a parecer que en Venezuela se puede recuperar la democracia, Venezuela le da, hay distintas opiniones, entre 6.000 y 10.000 y entre 60.000 y 100.000 millones de barriles de combustible combinado, no solo petróleo, diario a Cuba. Eso es un subsidio impresionante. Cuando parece que ese subsidio se va a acabar, entonces resulta que Estados Unidos va a tirarle un salvavidas a ese régimen. Oiga, es un triste papel. Y yo creo que eso el viernes pasado, por lo menos en teoría, se acabó. Luego viene la letra chiquita. Yo tengo aquí, para terminar, una enumeración, y lo pueden buscar en Granma, de los memorandos que se suscribieron el 17 de diciembre de 2014, a partir de ahí, entre Cuba y Estados Unidos. Granma lo publica porque dice que no es verdad que quienes ganan son solo ellos. Ellos dicen que en realidad Estados Unidos también ganaba, ¿no? Pero yo voy a leerles por lo menos 2 o 3, son 22, que demuestran que todo esto es un truquito para transferir
recursos de Estados Unidos a Cuba. Por ejemplo, ¿sabían ustedes, es el número 18, miren qué gracioso, que había un memorando de entendimiento, ¿no?, para la cooperación entre los Everglades de aquí de la Florida y la Ciénaga de Zapata de Cuba? Resulta que el dinero de nosotros iba a terminar, ¿no?, en boca de los cocodrilos de allá, ¿no? Y eso, ¿creen ustedes que en ese acuerdo era Cuba quien iba a transferir recursos para ayudar a proteger nuestros Everglades? Era todo lo contrario. Eso se le ve a las claras, ¿no? Un acuerdo sobre, este es el 19, sobre búsqueda y salvamento aeronáutico y marítimo. Un tratado sobre la delimitación de la plataforma continental. Uno para salvar los pececitos del sur de Cuba y otro para salvar las iguanas del norte. Todos son trucos para pasar. Memorando de entendimiento sobre la cooperación en áreas de hidrografía y geodesia y servicios relacionados de interés mutuo para mejorar la seguridad de la navegación marítima, plan piloto para el cáncer, plan para no sé qué. Todo es un cuento. Yo espero que estos memorandos se vayan abajo, porque son, repito, subterfugios para violar el embargo. Esa es la letra chiquita. Pero repito, y ya para terminar, lo más importante es que Estados Unidos recupera la voluntad de no aceptar a 90 millas un régimen despótico y un régimen que quiere establecer como válidas leyes y formas de vivir y formas de oprimir que son totalmente ilegítimas. Y con eso termino. Esa es mi experiencia después de escuchar a muchísimas personas pasar por la mesa del espejo. Hago una propaganda a las 10:30 de la noche en América TV. Gracias, Juan Manuel. Antes de abrirlo a preguntas y respuestas, quiero reconocer que tenemos con nosotros al embajador Otto Reich. ¿Dónde está Otto? Y a uno de los líderes de la oposición en Cuba, Antonio Rodiles. Antonio, ¿dónde anda Antonio? Antonio, bueno, déjame hacerte a ti la primera pregunta del panel. ¿Tú puedes resumirme rápidamente cómo tú crees, en forma general, que la oposición en Cuba ha recibido las medidas de Obama? De Trump. De Trump, perdón, de Trump. Tenemos que acostumbrarnos a Trump y no a Obama. Bueno, las de Obama y después las de Trump, ¿no? Bueno, yo creo que hay cuando Obama lanza la política, que inmediatamente se desata un éxodo. Algunos funcionarios norteamericanos preguntaban qué había pasado, que había arrancado el éxodo. Y yo siempre les hacía un chiste de Pepito. Y el chiste de Pepito es que en un momento determinado Fidel Castro llama a Pepito y le dice: Pepito, tenemos un serio problema, todos los cubanos se están yendo para Miami, nosotros necesitamos que tú vayas a Miami y regreses un poco de cubano, porque esto es tremendo. Entonces Pepito viene a Miami y como a las 2 semanas regresa con aviones cargados de cubanos, ¿no? Fidel Castro lo llama y le dice: Pepito, ¿qué fue lo que tú hiciste? Que de momento todo el mundo está regresando. Le dijo: simple, comandante, le dije que usted y su hermano se iban para Miami. Entonces, yo le resumía, le hacía ese chiste, que de hecho se lo hice al propio presidente Obama cuando nos encontramos allá en La Habana, y le dije: ustedes lo que hicieron fue decirle a los cubanos, los Castro se quedan. Y los cubanos dijeron: si los Castro se quedan, nosotros nos vamos. Entonces, eso no solamente golpeó a todos los cubanos en general, también golpeó a la oposición. Es increíble cuando nosotros vemos los eventos que hacíamos en la casa allá de estado de SAT, que eran siempre del orden de 80 o 90 personas reunidas así en paneles, y cuando vemos esas fotos, vemos que el 90% de las personas se ha ido. Porque el mensaje que mandó la administración Obama fue aplastante. Fue: los Castro se van a quedar, nosotros los aceptamos y ustedes tienen que resignarse. Ese fue el mensaje. De hecho, ya nosotros sabíamos que había algo, porque en diciembre de 2013, que hicimos un evento
sobre pactos y los pactos de derechos humanos en Naciones Unidas y en un evento que tenía, bueno, conferencias, íbamos a poner unos carteles, iba a haber un concierto. La seguridad del Estado tiró un cordón y no dejó pasar casi a nadie. Algunos amigos pasaron por el mar, otros se las ingeniaron, pero éramos un grupo como de 16 personas en la casa. Solamente dejaron durante el día pasar a una señora que iba con sus hijos, dos niñas pequeñas, y le dijeron a esa muchacha: díganle a Rodiles que Obama y Raúl Castro y Raúl se están dando la mano en Sudáfrica. O sea, ellos estaban convencidos de que ya ellos tenían la mesa servida y que no había forma de sacarlos de ahí. Y yo creo que lo principal que pasó con este cambio de medidas es que todo ese mapa que ellos tenían ya bien fijado se les ha descolocado completamente. Para el cubano de a pie, para la gente en la calle y para la oposición, para el exilio y para el resto de la América Latina y la comunidad internacional. A mí me parece que ese es el principal cambio. Después, lo he dicho varias veces, se ha dicho que esto es un proceso dinámico donde donde se avanzará o se retrocederá o de acuerdo a cómo vaya el régimen respondiendo. Pero lo que sí, sin ninguna duda, puedo decirle es que la gente en Cuba y la oposición, quienes queremos que acabe ese régimen, ahora sabemos que tenemos el apoyo, la solidaridad de los Estados Unidos y no un abrazo al régimen para que el régimen se quede en Cuba. Yo creo que eso tiene un valor incalculable. Me parece que eso es lo fundamental de lo que estamos viviendo y el régimen y su gente que está adentro sabe que ya ellos no pertenecen al futuro. Entonces tendrán que revalorar qué van a hacer y para nosotros sí viene un momento muy fuerte, que es trabajar, enfrentarnos a ellos y arrebatarles ese futuro porque evidentemente ellos no lo van a dar. Bueno, vamos a abrirlo a preguntas y comentarios. Si van a hacer un comentario, por favor, bien breve. Caballero. Voy a empezar que hemos tenido 59 años. ¿Me hago el micrófono? No de un micrófono. Cada vez que le doy un micrófono a alguien, Sí, yo no sé. se pasa la noche hablando. Hemos tenido 59 años de revolución. Esa es mi palabra. Sabemos que el gobierno de Cuba no va a cambiar. Nada va a cambiar porque hemos tenido tantos presidentes que lo dijo, que han venido aquí, presidentes americanos que han venido aquí a Miami, se han tomado el cafecito y adiós. Han puesto contento a todos los cubanos y se han reído de los cubanos. Mientras el cubano no piense que lo de Cuba es nuestro problema, Cuba seguirá así. El problema ahora, y es mi pregunta ahora, ¿es verdad que van a empezar ahora no permitir las compañías americanas entrar a hacer negocio con el gobierno cubano, que es el único que tiene el control? ¿Qué tal todos esos cubanos que van diariamente miles a Cuba? Van a Tropicana, van a Varadero y no van a ver a su familia. Van a ver la prostituta o van a ver al jinetero. Y que esos cubanos que vienen aquí con visa a trabajar 6 meses aquí, a llevarse el dinero a Cuba y a vivir 6 meses en Cuba. ¿Por qué no le hacemos el embargo a esa gente también, a esos cubanos que son traicioneros? ¿Quiere contestarle? ¿Quién quiere contestar? Yo creo que usted resume algo que también he escuchado todos estos días, ¿no? El problema es si Trump hubiera cerrado los vuelos, las remesas y hubiera puesto mano dura, ¿qué estaríamos diciendo? Se pierde el voto cubano. ¿Qué estaríamos diciendo hoy? No sé si alguien quiere responder esa pregunta. ¿Quieres responder? Había gente que estaba esperando exactamente eso. Había gente que estaba esperando que se rompieran las relaciones. O sea, aquí hay toda una gama de opiniones de lo que la gente esperaba que Trump iba a hacer. Entonces,
Por un lado, los que están a favor de la apertura están chillando, a pesar de que los cambios que hizo Trump son, en mi opinión, razonables. Y hay gente del otro lado que están quejándose de que Trump no hizo suficiente. Vivo en una democracia, eso es lo que pasa en una democracia, hay diferencia de opinión. No es... todo el mundo lo piensa según dicta el Granma. Es muy difícil cancelar las remesas y los viajes a Cuba porque incluso los norteamericanos que no entienden mucho de Cuba se dan cuenta de que ese contacto directo entre el familiar del exilio, y eso lo viví yo y lo viviste tú en Cuba en el año 78 cuando empezó a ir la comunidad, es el verdadero pueblo a pueblo. Ese es el que funciona porque hablan el mismo idioma, porque son de la misma cultura, porque son hasta del mismo barrio. Y el dinero que llevan va al bolsillo de la familia primero y después, entonces, termina inevitablemente en el bolsillo del gobierno cubano. Y hay un balance entre qué queremos lograr, hasta dónde queremos erosionar el control del gobierno cubano sobre el cubano de a pie, y ese contacto directo con su familia de Hialeah, de Miami, es gran parte de lo que erosiona ese poder del cubano. Es simplemente un balance. Se calcula de una política qué es lo que favorece, qué es lo que perjudica. Y el cálculo, la decisión se basa en si lo que favorece a nuestro objetivo es más que lo que perjudica a nuestro objetivo. Por eso que se quedan las remesas y se quedan los vuelos. No se habló de la remesa de norteamericanos, que yo creo que vale la pena considerarlo, porque no es lo mismo un cubano de Hialeah mandándole dinero a su familia que un norteamericano de Wisconsin mandándole dinero ¿a quién? En Cuba. Al dueño del Paladar Vistamar. ¿Quién es el dueño del Paladar Vistamar? Probablemente sea un sobrino, un hijo, un nieto de un general retirado o activo. Y esa es otra de las dificultades de la política de Obama. ¿Cómo se separa el verdadero independiente, contrapropista independiente, de toda esta gente de la oligarquía cubana que son los dueños de los bares y los restaurantes? Eso es otra pregunta interesante. Vamos al caballero. Sí, buenas noches. De todo, muchas gracias al Centro de Estudios y a los panelistas por algunas presentaciones. Yo echo de menos los fundamentos de la nueva política de Cuba, nueva, así. En este documento que el profesor Suchiliki leyó, la mención a las transmisiones radiales a Cuba. Hay que recordar que durante estas conversaciones secretas, el gobierno de Obama exigió la suspensión de las transmisiones a Cuba, la cancelación de radio y TV Martí. Lo que hizo la administración fue no cerrarlas, pero bajarles el perfil, desmontar la radio, mellar su filo que está en la información. Se acabaron los noticieros de fin de semana, el noticiero estelar de las 11 de la noche se redujo a media hora, el bloque informativo de las 5 a las 9 de la mañana se quedó en minutos de información, se redujeron también los programas de opinión y a eso entonces se le compensó con programas frívolos o de entretenimiento, la pelota y los consejos de la doctora Isabel. Permíteme contestarle que están en el proceso de poner nuevo personal en la radio y televisión Martí. Ya la directora acaba de renunciar y en las próximas semanas nombrarán a un nuevo director. También nombraron a Cancio. Eso no fue otro. Wilfredo Cancio, ¿no? No, eso es un nombramiento de Manuel González, la actual directora. Bueno, ok. Aparte de eso, en las directrices que manda el presidente hoy, está específicamente hablando de comunicaciones a Cuba y de enviar información a Cuba. Entonces, muy bueno, aplausos para el presidente, porque necesitamos una nueva política de transmisiones a Cuba que restablezca la misión de Radio TV Martí que fue dejada. Viene, eso viene. Dos preguntas
simple. Se habla de la remesa que mandan los... Que no me pregunten a mí, yo soy el moderador. Se hablan de las remesas de los Estados Unidos hacia Cuba en billones de dólares. Yo, cuando uno divide los billones de dólares que se mandan y los ciudadanos de aquí, la ecuación no da. Ellos no lavan dinero con esas remesas. No, yo realmente no sé. Lo que sí sé es que es imposible. Millones de dólares. Sí, 5 o 6 mil millones hablan de esa cifra. Pero Sí. ¿cuánto tiene que mandar cada cubano para llegar a esa cifra? Sí. No, pero esa cifra es entre dinero y objetos que se mandan y mercancías que se mandan. Oye, pero hay que mandar dinero para allá. Sí. Y la otra pregunta, ¿qué ganó Obama con haber cerrado el pie mojado y el pie... Mucho. La explotación del dinero de los que pagamos impuestos a este país. Y los cubanos vienen Y a Obama al año y un día tienen todos los derechos. Que yo como ciudadano americano no tengo derecho a nada de eso. Bueno, yo tengo una opinión distinta a la del amigo. Yo pienso que como me beneficié en algún momento desde hace los años 60 de esa ley, me parece que privar de la posibilidad de que sean residentes a las personas que llegan aquí no tiene demasiado sentido. Entre otras razones, porque la ley de pies secos, pies mojados, no la ley de pies secos, es decir, esa regulación, la posibilidad de que las personas se hicieran residentes al año y un día, demostró que los cubanos que no tenían que luchar contra la migra como otros pueblos, tuvieron la posibilidad de desarrollarse mucho mejor y de estudiar mucho más y de imbricarse en la sociedad norteamericana con mucha más eficiencia. Yo creo que lo ideal hubiera sido lo contrario, es decir, más que eliminar esa posibilidad era buscarle una solución a la cantidad de inmigrantes ilegales que hay en este país que podían integrarse a esta nación de una manera mucho más coherente. Pero esa es una opinión mía, que yo entiendo que hay mucha gente que no tiene ese criterio, pero es la que yo sostengo. Sí, yo diría que hay que reconocer que el gobierno de La Habana por muchos años estuvo haciendo campaña para que se cerrara esa puerta de escape de los cubanos. Al gobierno de Raúl Castro no le importa si los cubanos vienen o se quedan, pero le importa mucho que sea el gobierno cubano el que decida quién puede salir y quién se puede quedar. Así que, de alguna manera, el señor Obama, yo creo que casi todo lo que aprobó fue cosas que el Raúl Castro se lo pidió. Es decir, no hay una sola cosa. En el caso del señor Trump, hay cosas en lo que él ha anunciado que son respuestas a intereses económicos de los Estados Unidos, como la cuestión de la excepción con los puertos y ese tipo de cosas. El señor Obama no tuvo ninguna atención para nada. Lo que él quiso hacer, lo que su escritor de discurso quería hacer, eso es lo que sucedió. Y lo mismo ha sucedido con Irán. La cuestión de Irán es horrible. Los millones de refugiados en Europa en gran medida tienen que ver con la posición el legado del señor Obama en Europa. Es una cosa muy, muy lamentable y ahora vamos a ver cómo se pueden resolver esas cosas. No, ya, dame. El famoso chef Pepín, caballero. Tú sabes que ya yo no veo bien de lejos, ¿no? Es una verdadera celebridad que hay aquí, así que... Para mí, yo soy el moderador. Un poquito, sí. Porque si el dólar
permiten Cuba, tenemos cierto chance de hacer eso. Pero si el PUC es exigido, todos los dólares van al gobierno. Todos. Bueno, el gobierno de Cuba lleva ya 2 años hablando de la unificación de la moneda. No han hecho esto todavía. Todavía está la moneda triple, esa del Q, que el peso cubano y el dólar funcionando. Si usted cambia un dólar por un Q, el gobierno coge 1% de lo que usted cambie. Igual si lo cambia por peso, el gobierno se beneficia. O sea que eso es la forma que funciona. Tengo una observación que hacer. El de me parece fabuloso lo que es la política de Trump. Fabuloso. Sin embargo, el demonio está en los detalles. Trump ha dicho que él no quiere el ejército ya es o el Estado. Ustedes han dicho aquí mismo que tiene el 90% de economía. Él no quiere que esos fondos que los turistas están ganando en Cuba, los americanos y los cubanos, que son muy responsables, que es verdad que van a Cuba, y el que monta en Uber en esta ciudad, yo he montado en Uber 5 Uber las últimas 2 semanas, todos los choferes de los Uber van a Cuba cada 2 meses, tienen sus y quieren, esperen, es peor la cosa, y los tipos lo que quieren es retirarse. Y una peluquera que me corrió el pelo y me dijo que ella se iba a Cuba todos los meses a gozar, y me hacía así con todo lo que Eso quiere decir bailar, ¿no? La pregunta mía es el manejo de todos esos detalles. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque si de verdad esa política va a funcionar, tiene que ser bien manejada. ¿Quién puede decirme algo sobre cómo se va a poder hacer esa ley? Que yo creo que es buenísima, pero que debe ser dificilísima. Mire, nadie le puede responder a su pregunta, porque esas regulaciones federales que yo mencioné en mi presentación se están escribiendo ahora. La diferencia es que las regulaciones anteriores respondían a lo que el señor Obama quería hacer. Ahora vamos a tener que esperar a ver qué es lo que sucede con estas nuevas regulaciones. De todas maneras, hay que entender, como apunté anteriormente, que esto es una democracia. Yo creo que todos ustedes que tienen una opinión, un punto de vista, oiga, no están en Cuba. Escríbale a su congresista, vaya a ver a su senador, mande un correo electrónico a la Casa Blanca, porque el lobby pro-castrista lo hace. Y yo he estado en Washington en reuniones donde ya se ha parado ahí una persona que yo nunca había visto a decir que era un líder de la comunidad cubanoamericana y en realidad a hablar allí de lo que el gobierno de Cuba quería, como si el punto de vista de los cubanos fuera una cosa afín con el gobierno cubano. Cada vez que eso ha sucedido en algún lugar, yo he siempre apuntado que los verdaderos representantes de lo que quieren los cubanos americanos son electos por elecciones. Los congresistas cada 2 años, los senadores cada 6. Así que si alguien quiere saber qué piensan los cubanos americanos, lo único que tienen que hacer es ver quiénes son los que representan a los cubanos americanos en el Congreso de Estados Unidos. Jardines. No se oye. No se oye. Grita. Grita, Alexis. Él quiere que esté bien claro con Cuba. O sea, el gobierno de Fidel lo dice y así se hace. 2 minutos. Lo importante aquí, ¿qué cosa es a mi modo de ver? En primer lugar, que esa política se está estructurando. O sea, la gente está pidiendo resultados. Eso no es así.
Trump hizo una jugada y esa jugada pues se va a empezar a implementar, hay que esperar. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Sencillamente, piensen en los lineamientos, que es todo el giro empieza con Cuba, empieza con los lineamientos, el tema este de que la gente habla de capitalismo y todo ese tipo de cosas. ¿Qué no tenía Cuba? Dinero. Y entonces se hicieron los lineamientos para obtener liquidez. Ese es el problema crónico de la economía cubana. Trump de un plumazo se lo quitó. Por eso es que sale Gaesa a relucir. O sea, los dejó, lo asfixió desde ese punto de vista, se lo cerró. ¿Cuál es la otra diferencia? Bueno, sencillamente que el indicador es el pueblo, no es como Obama. Obama, si el gobierno cubano tiene una buena actuación internacional y convencía en las organizaciones internacionales, pues era bueno. O si tenía el respaldo de otros gobiernos. A todos no le interesa eso. El indicador es el pueblo. Y él sencillamente puso una mesa, una silla y dijo, miren, cuando ustedes tengan adelantos a nivel de pueblo, que yo los vea, ahí es que nos vamos a sentar a negociar. Fíjense qué clase de diferencia hay entre las dos políticas. Alexis Martínez. Un momentico. Esto lo tenía que haber aclarado, Cabo, pero voy a tomar la entrevista. Lo que pasó con Radio y TV Martí. Wilfredo Cancio Isla fue nombrado por la jefa de la oficina, que es de Obama. Obama puso a una puertorriqueña allí, y esa puertorriqueña, antes de irse, porque tuvo que renunciar, puso a Wilfredo Cancio Isla. Así que no, eso yo por lo menos no lo aplaudo. ¿Tú quieres decir algo? Esta pregunta es muy sencilla, muy clara. Aquí todos estamos hablando de que eso ya está hecho, de que eso ya está construido y se va a llevar a cabo. La gran pregunta es, ¿cuán comprometidos están los senadores y los congresistas y el gobierno de llevar a cabo esta ley? Porque públicamente se ve muy bueno, aquí todos estamos hablando, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero si no hay un compromiso de las personas que tienen que llevar a cabo esa ley, esto puede demorar 1, 2, 3, 4 años, como siempre ha pasado. Si no hay un compromiso político, no hay nada. Bueno, tenemos dos cosas en estos momentos. Uno, el discurso del presidente, que estuvo muy claro. Y segundo, el memorándum pidiendo las regulaciones a todos los departamentos. Y tercero, tenemos un grupo de cubanos en la administración, Mauricio Clarón, está Carlos Díaz Rosillo, está Ilem Sarmiento. Hay algunos cubanos que van a seguir empujando, aparte de los senadores y los congresistas. Bueno, eso significa que hay un compromiso de personas que van a lidiar con el Congreso y con el Senado de los Estados Unidos. Es lo que usted me está diciendo. No, yo le estoy diciendo que hay una señal clara del presidente de los Estados Unidos lo que él quiere, y está pidiéndole a los departamentos que produzcan las regulaciones necesarias para esto. Pero mire, yo llevo aquí 57 años. El año pasado tenía 12 años. Y yo siempre he vivido aquí, he vivido en el exterior, pero siempre he estado en contacto. Se habla mucho, recordemos que la política lo dice, se habla mucho, desde hace poco. Tenemos que llegar a ser sinceros con nosotros mismos, porque si no, dentro de 10 años, ninguno de nosotros vamos a estar aquí. Y se va a perder ese empuje que tenemos nosotros, porque ¿cuántos hijos de nosotros? Mire, amigo, no importa cuántas regulaciones se hagan, el Congreso no tiene nada que ver con esto. Pero mire, el punto aquí es que no importa cuánto haga la administración, cuántas regulaciones pasen. El problema es el gobierno de Cuba, que no está dispuesto a ofrecer cambios. El exilio se está muriendo. La gente joven ya no está interesada en la política de Cuba. Esperemos y tenemos esperanza que los cubanos de allá lleguen un momento que se tiren a la calle y empiecen a hacer lo que están haciendo los venezolanos. Si no lo hacen, nos quedaremos aquí. Mire, creo que hay una confusión, me van a perdonar, creo que hay una confusión. Yo soy politólogo, yo estudio la cuestión de la política exterior norteamericana. El presidente Trump no ha dicho en ningún momento que él va a presentar una ley en el Congreso de Estados Unidos que tiene que haber votos. El presidente ha dicho que él, como el señor
Obama tiene derecho a ordenar órdenes ejecutivas. Y eso es lo que se está hablando. Por otro lado, en el Congreso de Estados Unidos hay una cantidad muy grande, lo mismo de demócratas que republicanos. No acepten la propaganda de desinformación que le vienen a vender aquí. Si el presidente Trump hubiera tenido los votos para cambiar el embargo, él lo hubiera hecho. No tenían los votos y no tienen los votos ahora. Una sola cosa. A ver, yo creo que Frank tiene razón. Yo creo que no está mal que estemos inconformes. Yo creo que no está mal que querramos más. Nada de lo que ha pasado es mi impresión, y yo estuve en Washington justo un mes antes palpando allí en las oficinas de los congresistas lo que se venía. Nada de esto hubiera ocurrido sin la presión de nosotros, sin la presión del exilio, que se hace a través de los congresistas que son nuestros representantes electos, a pesar de que ellos han tratado de que sean otros. Entonces, yo creo que es bueno que se siga presionando dentro de lo razonable, ¿no? Y dentro de lo lógico a esos congresistas y a esos senadores que mi impresión como periodista es que sí tienen un compromiso y tienen una voluntad. Y nada de esto hubiese sido posible sin esa... Han sido muy inteligentes. Cuando muchos políticos le están huyendo a Trump, digamos, para decirlo como se diría en Marianao, Trump a veces parece estar falta de cariño político, pues los cubanos, Marco Rubio y eso, se le acercaron y le dijeron, ven, nosotros te vamos a acoger. Y se lo han metido en un bolsillo. Eso ha sido una estrategia que tenemos que agradecerle, pero nosotros tenemos que presionarlo. Y tenemos que decir, mira, ese crucero no puede seguir. Y todo lo que estaba apuntando Sebastián. Hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero lo fundamental es lo siguiente. Recuerden que al final Obama dijo, le pedimos a todas las instituciones federales que colaboren con Cuba, incluyendo a los servicios de inteligencia, que eso fue gravísimo, que encuentren puntos para cooperar, ¿no? Puntos en los que estén de acuerdo. Bueno, eso Trump ahora ha dicho que no. Y eso es gravísimo porque, ¿qué sucedió? Eso involucra justicia, inteligencia, transporte, todo eso. No, hay que colaborar con Cuba. Entonces vino aquí un señor de inmigración, se presentó en las oficinas de inmigración donde ya se sabía que había un interés por parte del gobierno cubano y de la inteligencia castrista. Recordemos a Mariano Fajet, tenían un espía dentro y a la semana de estar aquí, ¿qué sucedió? Le quitaron el permiso de trabajo a Ramón Saúl Sánchez, que es una persona de interés para la inteligencia castrista. Ahí están probando. Primero empezaban por Ramón Saúl Sánchez, sabe Dios dónde terminaban. Ese es en inmigración. Mañana viene justicia y empiezan a encausar aquí a personas porque ellos tienen expediente. Y pasado viene transporte. Entonces, todo eso se frenó. Todo eso se frenó. Ya no hay más colaboración. Es lo que dijo, si yo entendí bien, el señor Trump. Se acabó la colaboración entre todos los organismos federales con el régimen castrista. Oiga, eso es un hecho concreto, ¿no? Ahora, hay que presionar. Y yo creo que usted tiene razón, no podemos quedarnos conformes ahora y convertirnos en unos alabarderos de todo lo que haga Trump. No. Hay que seguir ahí. Tenemos que aprender de los judíos cuando quisieron hacer Palestina. El pueblo judío lo hicieron, compartiendo cualquiera. Sí, yo quiero agregar algo a esto, y es el tamaño del enemigo. Uno dice Cuba, el castrismo, y se dice fácil, ¿no? Yo quiero decirles que es un enemigo muy poderoso, que en el tiempo de la Guerra Fría estuvo amparado por la segunda potencia más grande del mundo, y a ratos la primera, que era la Unión Soviética, que después del 99 cogió la potencia económica más importante de América Latina, porque Venezuela tiene los recursos petroleros más grandes del mundo, que se los han faseado, que ha trazado a partir de ese crecimiento político, ha formado un sindicato en las Naciones Unidas, que es un grupo de países que, como votan en conjunto, negocian los votos, que le ha permitido llegar
al Comité de Derechos Humanos en Ginebra, a la dictadura castrista, poner ahí mismo a la dictadura venezolana, darle a Bolivia la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y penetrar una serie de instituciones y organismos internacionales desde los cuales presiona a los Estados Unidos. No por falta de descuido de los Estados Unidos, con toda la tolerancia y a veces complicidad que ustedes han descrito aquí, Cuba ha crecido mucho internacionalmente. Han hecho grandes negocios de corrupción. A un lado el narcotráfico, el terrorismo que he mencionado, el lavallato con la corrupción de Lula y de Rousseff desde el Brasil, ha construido el puerto del Mariel, donde se han desembolsado más de $1.000 millones y otras obras que le han dado a la dictadura castrista liquidez de cientos de millones de dólares. Si ustedes quieren buscar el lobby más importante en los Estados Unidos, el lobby castrista disputa con el lobby judío y de repente es más caro, es mejor y más expandido, y lo sabe Frank Calzón, porque viene por la vía de PDVSA, porque viene por la vía del gobierno nicaragüense, del boliviano, del ecuatoriano, diciendo que están buscando espacios para mejorar sus exportaciones, sus importaciones, sus relaciones bilaterales, cuando en verdad están haciendo política de sostenimiento de ese enemigo de los Estados Unidos. O sea, miren el tamaño de lo que se tiene que desmontar, y lo que ha hecho Trump para mí es una señal política. Ahora tienen que implementar esa señal política, ojalá Dios quiera que suceda. Y quiero recordarles que es un giro de 180 grados. Yo no soy ciudadano americano, yo soy un exiliado boliviano, yo no voto ni me quiero hacer ciudadano, porque prefiero pensar en recuperar mi país en vez de radicar aquí, aunque ya llevo más de 12 años en ese esfuerzo. Pero está bien, da risa, pero esa es la decisión. Pero el señor Trump, como es enemigo de mis enemigos, es mi aliado. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y la Cuba castrista lo ha puesto en el foco. Y la lucha no es internacional, es interna. Gran parte de los tropiezos que la administración Trump tuvo o empezará a tener, no se preocupen, que están puestos por el enemigo regional, que es el liderazgo castrista. Oye. 5 minutos. 5 minutos. No se oye. A ver, breve. Gracias, muy breve. El año pasado, ¿me oyen? Sí. El año pasado entraron a Cuba 785.000 turistas americanos por esas 12 categorías que ustedes mencionaron, de Obama y demás. Ellos no tienen la infraestructura hotelera para recibir la invasión de turistas americanos que están esperando por la curiosidad que es Cuba, que ha estado cerrada por tantos años. Entonces, a ellos no les conviene. Ya con los turistas canadienses, holandeses, ingleses que tienen, están apenas, el servicio hotelero de Cuba es un desastre, y entonces no pueden mantener el paso a una invasión de turistas americanos. A ellos no les conviene, pues no tienen infraestructura. La segunda cosa que quería decirles es que es formidable el utilizar la retórica, pero hasta que no haya un alzamiento militar en Cuba, que probablemente sea iniciado por la provincia de Oriente, como siempre es la que da el primer paso, unido por todos los demás. Como dijo el general Antonio Maceo a Martín en el 95, la libertad no se gana con palabras, señor Martín, la libertad se gana con el filo del machete. Ok, nos quedan 4 minutos, así que el que tenga alguna pregunta, una última pregunta. ¿Ok? Doctor Suslicki, ¿dónde las personas que quieran contribuir al centro de estudios? La pregunta es, las personas que quieran contribuir,
señores, porque esto cuesta al Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos a donde deben de enviar su donación. No, me la pueden dar a mí, no hay problema. Y los libros que tenemos ahí son los libros de la biblioteca del instituto que están a la venta por $2. Así que esos están regalados. Compren algunos libros. Y los cubanos tenemos mucho dinero. Hay muchos cubanos con dinero. ¿Usted tiene su chequera, señor? Bueno, quiero darle las gracias a mis colegas y a todos ustedes por venir hoy por la noche. Gracias.